de los salvados o los que van a resucitar en la resurrección especial, la parte de los salvados, son aquellos que murieron a partir de cuando se comenzó a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Es decir, estos no resucitarán cuando Cristo venga, sino poquito antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Ese es el primero. La Biblia nos habla de 2 resurrecciones generales, por así decirlo. Una de salvados y otra de perdidos. Y es imposible. La resurrección general de los salvados tendrá lugar en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el milenio. Y es la única resurrección que hay después del milenio. Por lo tanto, mi amigo, mi hermano que me escucha, esta no es tu resurrección, a menos que rechaces a Cristo, a menos que no te prepares. Pero esta resurrección no está preparada para ti si aceptas a Cristo. ¿Ok? Hola amigos de su canal Jesús en mi hogar. Qué bueno que están aquí una vez más acompañándonos. Es muy probable que ya hayas visto la primera parte de esta serie de la resurrección especial. Si no es así, pues te invitamos a que la vean. Hoy nos acompaña una vez más nuestro querido hermano y amigo Jorge Luis Peralta, porque aceptó y está aquí con el compromiso de concluir esta parte, o más bien profundizar más en lo que le faltó, que fue bastante, ¿verdad, Jorge? Dime a ver cómo te sientes y sobre todo gracias por estar una vez más en nuestro canal. Muy bien, gracias a Dios, querida Natalie. Gracias nuevamente por la invitación y contento de estar con esta amada familia y de compartir también con los amigos este tema tan fascinante. Sabes, Jorge, que nosotros tenemos en el canal un segmento que se llama ¿Sabías qué? Y los lanzamos en short. Así que yo te tengo uno aquí. Muy ¿Sabías que hay personas que vivirán 3 veces y morirán 3 veces? Así que esto y muchísimo más a continuación. Adelante, Jorge. Te vamos a pedir, por favor, que nos hagas un pequeño resumen, ¿verdad? Una retroalimentación de lo que hablaste en el primer tema, porque así se sentarán las bases para que los hermanos y yo, por supuesto, podamos entender de una manera más profunda, pues que es el segundo. Así que el tiempo es suyo, adelante. Muy bien, gracias. Por supuesto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en el estudio anterior, ¿verdad? Y vimos que la resurrección es en realidad una nueva creación. Cuando Dios resucite a aquellos que murieron en Él finalmente y aquellos que murieron sin Él, por supuesto, cuando Dios haga esto, hará una nueva creación según estuvimos mirando, ¿verdad? También estuvimos viendo los tipos de resurrecciones que se mencionan en la Biblia y lo catalogamos, lo clasificamos como o por el tipo de recompensa, resurrección de vida eterna, resurrección de muerte eterna, por el momento en que ocurren, es decir, antes del milenio, premilenial, o después del milenio, postmilenial. También vimos por la clase de resucitados. No, eso vamos a... ¿vimos esto? Bueno, creo que sí, que vimos esto por la clase de resucitados. Y por la duración de la vida, eso lo vamos a ver en el estudio de hoy, si el Señor lo permite. Así que eso fue lo que estuvimos viendo en el estudio anterior, hasta ahora. Sí, pudimos ver también mucha información, mucho sustento bíblico acerca de esa resurrección especial de la que hablaste. Así que continuemos con lo que nos faltó. Muy bien. Y repasando de esa parte que mencionas, la resurrección especial, específicamente, vimos que se llama especial porque resucita, es diferente a la resurrección general de justos
y a la resurrección general de injustos o de perdidos. Por eso es especial. También vimos que se llama mixta porque es la única resurrección en la que resucitan salvados y perdidos, o una parte de salvados y una parte de perdidos al mismo tiempo. Y por supuesto es parcial, por lo que ya mencionamos, porque resucita una parte de salvados y una parte de perdidos. También vimos rapidito que de los salvados o los que van a resucitar en la resurrección especial, la parte de los salvados son aquellos que murieron a partir de cuando se comenzó a predicar el mensaje de los tres ángeles, es decir, a partir de la década de 1840 hacia acá. Estos no resucitarán cuando Cristo venga, sino poquito antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Ese es el privilegio que Dios le va a dar a ese grupo. Y todos podemos participar de ese grupo si aceptamos el mensaje que Dios nos envía, el mensaje final, el mensaje de los tres ángeles. Y también vimos que hay una parte especial de perdidos, que son aquellos que participaron más activamente en el juicio injusto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también participarán de esa resurrección todos, o más bien los enemigos más acérrimos de la verdad de Dios y de su pueblo. Aquellos que lucharon tanto por destruir a la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Esos también, un grupo de esos van a participar en la resurrección especial. Ahora, queremos, Natalie, y aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? Queremos ahora pasar a la resurrección especial, general de salvado. Ya vimos la especial. Ahora vamos, esta es especial en un sentido, pero es la resurrección general de salvados. La Biblia nos habla de dos resurrecciones generales, por así decirlo. Una de salvados y otra de perdidos. Y es imposible que se mezclen las dos, pues en una resucitan, obviamente, como ya mencionamos, los salvados, y en la otra resucitan los perdidos. En la única que se mezcla una parte de salvados y una parte de perdidos es en la especial, mixta o parcial. Pero en las generales solo resucitan o salvados o perdidos. Así es que la primera resurrección general no hay malos o perdidos. La segunda resurrección general no hay buenos o salvados. Creo que eso está bastante claro. Ahora, la resurrección general de los salvados tendrá lugar en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes del inicio de los 1000 años de paz que menciona Apocalipsis 21 al 10. Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Al libro de San Mateo, capítulo 24, verso 27. Por favor, Natalie, si me puede ayudar con la lectura. Mateo 24, 27. Y luego vamos a ir a los versos 30 y 31. Mateo 24, 27, 30 y 31. Muy bien. Ok. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. 34 ahora, ¿verdad? 30 al 31. Ok. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, acá vemos entonces claramente, ¿verdad?, que el Señor Jesús
está hablando de que en el momento de su segunda venida, con poder y gloria, Él juntará, es en ese momento cuando Él juntará a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, o sea, de toda la tierra. Él va a juntar, va a reunir a sus escogidos. ¿Cuándo ocurre esto? En el momento de su venida. ¿Ok? Vamos a leer ahora, Natalie, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Solamente el verso 16. Primera Tesalonicenses 4:16. 16. Ok. Estamos viendo la resurrección general de salvados. ¿Ok? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver, ¿cuándo resucitarán los muertos en Cristo? Cuando el Señor descienda. Descienda, ¿verdad? En su segunda venida, dice acá, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo mismo que está mencionando Mateo capítulo 24. Muy bien. Vamos ahora a leer 1 Corintios 15, 51 al 55. 1 Corintios 15, 51 al 55. Todos estos textos están hablando de una misma verdad. Los muertos en Cristo, de manera general, van a resucitar en el momento de la segunda venida de Cristo. A excepción de que de aquellos que se levanten en la resurrección especial, parcial o mixta. Muy bien, entonces, 1 Corintios 15. 51 al 55, por favor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tremendo. Entonces acá el inspirado apóstol Pablo, ¿verdad?, nos describe lo mismo. El momento en que los que mueran en Cristo, aquellos que descansan en Cristo, serán levantados, resucitados, incorruptibles. Ahora, algo interesante es que dice, no todos dormiremos. Si dice no todos dormiremos, significa que habrá una parte de salvados que estarán vivos o estará viva cuando Cristo venga, ¿verdad? No todos dormiremos, dice el apóstol, pero dice que todos seremos transformados. Es decir, tanto los que estén vivos como los que sean levantados de sus tumbas serán transformados, como dice el texto, de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Entonces, todos estos textos, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 4:16 y este que acabamos de leer, nos dicen que habrá una resurrección de todos los justos. ¿Y cuándo ocurrirá esa resurrección? En el momento de la segunda venida de Cristo. Creo que los textos son bastante claros. ¿Ok? A esto le llamamos la resurrección general de justos. Y Apocalipsis capítulo 20 le llama la primera resurrección. O sea, ¿verdad? La primera resurrección. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, Natalie? Claro, muy bien.
y anotando, tú sabes. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, vimos varias clasificaciones, ¿verdad? La resurrección por el tipo de resucitados, vimos también la resurrección por la duración de la vida, vamos a verla al final, la resurrección especial. Ahora vamos a ver la resurrección postmilenial. Vimos la premilenial, ¿verdad? Tanto la general como la especial son premilenial, ocurren antes del milenio. Ahora, hay una resurrección postmilenial y es la resurrección general de los perdidos, porque como su nombre lo indica, ocurre después del milenio y es la única resurrección que hay después del milenio. Por lo tanto, mi amigo, mi hermano que me escucha, esta no es tu resurrección, a menos que rechaces a Cristo, a menos que no te prepares. Pero esta resurrección no está preparada para ti si aceptas a Cristo. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito de esto. La resurrección general de los perdidos. La resurrección general de los perdidos o resurrección postmilenial tendrá lugar, como su nombre lo indica, después del milenio, como ya mencionamos. Es también llamada la segunda resurrección. ¿Por qué se llama la segunda resurrección? Porque hay una primera resurrección. Eso es lógico, ¿verdad? Si hay una segunda resurrección, pues debe haber una primera resurrección. Y ya mencionamos que la primera resurrección es la resurrección de vida eterna. La resurrección de vida eterna, donde resucitan los salvados. Todos aquellos que han aceptado, que acepten, que sigan a Cristo. Se van a levantar en la primera resurrección. Ahora, los que no acepten o los que rechacen finalmente a Cristo, tristemente entonces tendrán que levantarse en la segunda resurrección. Voy a leer Apocalipsis 20, versos 5 al 9, y lo voy a leer acá, Natalie, en la nueva versión internacional, la nueva versión internacional. Por lo que mencionamos en el primer estudio, ¿verdad? Es un poquito más claro la línea que sigue acá esta versión. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 25 al 9, que leo en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor. Entonces vi tronos. Leo desde el verso 4, Apocalipsis 24 hasta el 9. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, el profeta estaba viendo en visión, ¿verdad? Aquellos que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Dice, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Este grupo, dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Años, ¿verdad? Entonces dice el verso 5, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? En la que se levantan los justos, los salvados, los que aceptaron a Cristo, los que prefirieron morir antes que negar a Cristo, los que prefirieron seguir la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres. Esos se levantan en la primera resurrección. Esos participan de la primera resurrección. Pero no termina allí. Tristemente sigue, porque dice, los demás muertos. Los demás muertos. ¿Cuáles son los demás muertos? Los que no participaron en la primera. Los que no participaron en la primera. Es decir, aquellos que rechazaron finalmente a Cristo. Aquellos que rechazaron el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Tristemente, a ellos les toca la segunda resurrección. Quiero que leamos allí, vamos a hacer un paréntesis, Apocalipsis 19, 21, para ampliar un poquito más esta expresión, los demás muertos. ¿Quiénes son los demás muertos? Según la misma palabra del Señor. Apocalipsis 19, 21. Vamos a ver. ¿Quiénes son esos
a los cuales Juan se refiere como los demás muertos. 19, 21. 21. ¿Qué nos dice allí? Ok. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Si leemos el contexto, Apocalipsis 19, ¿verdad? Que describe la segunda venida de Cristo con poder y gloria y su ejército y todo esto. Si leemos el contexto, nos dice que son los que rechazaron a Cristo. Quiero leer un poquito, a ver, Apocalipsis 19. Vamos a ver acá. Ok, dice, vamos a leer los versos 19 y 20 para que, ¿verdad?, quede un poquito más claro. ¿Quiénes son esos los demás muertos? Dice Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia, este poder político, religioso, apóstata, a los reyes de la tierra que se confabularon con este poder y a sus ejércitos. Sabemos que esto es está describiendo, ¿verdad?, de manera simbólica este momento de la segunda venida de Cristo. Dice, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, Cristo y su ejército. Dice el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, los milagros, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y voy a leer el verso 7, Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 9. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este grupo es al que se refiere los demás muertos. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. De Apocalipsis 20, verso 7. Verso 7. ¿Sí? Entonces, leemos ahora el verso 7, que ya leímos, voy a repetirlo. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, y ya leímos, ¿verdad?, que saldrá a engañar a todas las naciones, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Entonces, resumiendo, ¿qué vemos aquí? Una resurrección general de perdidos. ¿Cuándo ocurrirá esta resurrección general? Esta resurrección general de perdidos, ¿cuándo ocurrirá? Después de 1000 años. O sea, al final del milenio. Y es la única resurrección que hay después de la segunda venida de Cristo. Así que, mis amados, prepárese para la resurrección primera, la primera resurrección. Porque la que hay después de que Cristo venga no es buena. Es para los perdidos. Y si usted ha colocado en su agenda no participar de esa, tiene que participar de la primera. ¿Y qué hay que hacer para participar de la primera, Natalie? Bueno, para participar de la primera hay que hacer como Jesús dijo: ejemplos he dado para que como yo hice vosotros también hagáis. Decidir conocer
al Señor, conocer al Señor y no del Señor, porque por eso la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es que conozcan de ti, sino que te conozcan a ti. Y es una invitación muy especial. Busque al Señor y conozca de Él, por supuesto, a través del estudio de su palabra. Correcto. O sea, no es que tengamos información de Jesús, sino que conozcamos a Jesús. Vivimos en una era, la era de la infoxicación. Estamos infoxicados, o sea, intoxicados de información. Vivimos en un periodo de la historia, en el periodo de la historia donde más información hay y donde más ignorancia hay de Dios. Es algo paradójico, pero es así. Quiero confirmar lo que ya estuvimos mirando en la lupa del espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, la página 642 y 643. Nos dice acá, al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Que hay una segunda resurrección. Porque dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Entonces, si hay una primera resurrección y hay una resurrección después de esta, ¿cómo se le llama a la que hay después de la primera? Obviamente Segunda. la segunda, ¿verdad? La Biblia no lo dice así, pero también tenemos que utilizar o usar cierta lógica, cierto nivel de lógica para estudiar la Biblia. Muy bien, entonces, al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así, el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, la primera resurrección, dice, los otros muertos no tornaron o volvieron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Una cita más. A fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Esto es lo que conocemos como la tercera venida. Al descender en majestad aterradora, ¿aterradora para quiénes? Para los impíos. Para los impíos, ¿verdad? Y una majestad, va a ser aterradora para los impíos porque hasta este momento no están vivos. Ahora, cuando desciende Cristo en majestad aterradora, gloriosa, tremenda, indescriptible, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Subieron sobre la anchura de la tierra. Dice, qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud, gloria a Dios, y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Qué contraste tan marcado, tan terrible. Pero no tenemos que participar de esa resurrección. El Señor Jesús ha preparado la primera para ti, mi querido amigo y hermano. Si aceptas a Cristo, si recibes a Cristo, si amas a Cristo, te toca la primera resurrección. Muy bien. Así que, ¿cómo vamos hasta aquí, Natalie? Vamos bien, deseosos de participar en la primera. Gloria a La Dios. segunda no. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. La resurrección podemos verla por la clase de resucitados, resurrección especial, parcial o mixta, de salvados una pequeña parte, de perdidos una pequeña parte. También acabamos de ver la resurrección general, ¿verdad? Donde resucitan todos los salvados y resucitan todos los perdidos. Y en el medio que está el milenio. O sea, el milenio separa la resurrección general de salvados y la resurrección general de perdidos. Ahora bien, la última clasificación de la resurrección es por la duración de la vida. Usted dirá, hermano Jorge, ¿cómo así por la duración de la vida? Bueno, en la Biblia
tenemos varias resurrecciones, ¿verdad? La Biblia nos menciona varias resurrecciones. Y, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo La hija de Jairo. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, el hombre que fue resucitado cuando tocó la tumba de Eliseo. Hay varias resurrecciones así. Los que resucitaron, bueno, esos no, porque los que resucitaron con Cristo, esos están allá en el cielo, ¿verdad? Y de eso tenemos que hablar en otra ocasión. Muy bien, entonces, por la duración de la vida indica resurrección temporal o resurrección eterna. Por ejemplo, ¿qué clase de resurrección experimentó Lázaro? Temporal. Temporal. ¿Por qué? Porque volvió a morir. Obviamente, ¿verdad? El hijo de la viuda de Naín, temporal. La hija de Jairo, temporal, porque volvieron a morir. Ahora, está la resurrección eterna, cuando los resucitados no vuelven a morir. Entonces, el mismo Lázaro, cuando se levante en la segunda venida, ya recibirá la resurrección eterna. Nunca más volverá a morir. Y los salvados, por supuesto, nunca más volverán a morir. Los que se levantaron en la resurrección de Cristo, ahora sí, esos nunca más volverán a morir. Pero, ¿y Moisés? ¿Qué resurrección experimentó Moisés? La eterna. La eterna, ¿verdad? Porque Moisés está por allí en algún lugar del cielo hace mucho tiempo. Entonces, tenemos por la duración de la vida, resurrección temporal y resurrección eterna. Ok, entonces, algo ya para ir concluyendo, Natalie, ¿cuándo ocurre la resurrección especial? Vamos a volver un poquito atrás, dejamos esta parte para último. Debimos tocarla, ¿verdad? Antes, pero se nos escapó. Pero estamos a tiempo. Esa resurrección especial de la cual mencionamos en el primer estudio, ¿cuándo va a ocurrir? La general de justos ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo. La general de impíos, de perdidos, ocurre al final del milenio, ¿verdad? Al final del milenio. Pero la resurrección especial, parcial o mixta, ¿en qué momento ocurre? Vamos a leer Apocalipsis 16, 17 al 21. Apocalipsis 16, 17 al 21, por favor. Y vamos a compararlo, a comparar esta cita con Apocalipsis 6, 12 al 17. ¿Ok? Ok. Apocalipsis 16, 17 al 21. Y yo voy a leer Apocalipsis 6, 12 al 17. Ok. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía: está hecho. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios, para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Hasta el 21. Ok. Toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas más. Y del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de un talento de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. Muy bien. ¿Qué está describiendo aquí el texto que acabaste de leer? La séptima plaga, ¿verdad? La séptima plaga. El séptimo ángel de los 7 derramó su copa por el aire. O sea, está hablando en el contexto de la séptima plaga. Entonces, vimos que la resurrección
especial tendrá lugar durante el gran tiempo de angustia, según Daniel capítulo 12, verso 1 al 2, el gran tiempo de angustia. Pero dentro del contexto del gran tiempo de angustia, donde estarán cayendo las 7 últimas plagas, específicamente la 7ª plaga, va a ocurrir la resurrección especial, parcial o mixta. Voy a leer Apocalipsis 6, 12 al 17, que describe el 6º sello, aunque tiene una aplicación local, pero también tiene una aplicación general, describiendo los sucesos de la segunda venida de Cristo. Y dice: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Esto es una palabra clave, gran terremoto. Apocalipsis 16, 18, habla de un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí habla de un gran terremoto y dice: el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Recuerden, esto es un lenguaje gráfico, ¿verdad? Que está describiendo el momento de la segunda, de manera escatológica, el momento de la segunda venida de Cristo. Dice el verso 3: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Está describiendo algo tremendo. Dice el verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí está describiendo a todo el mundo, excepto un grupo que menciona el capítulo 7, los sellados. Dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira, o sea, el contexto está claro, está hablando del gran día de su ira. Y esto describe, ¿verdad?, el momento de la crisis final. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aparentemente nadie, porque todo siervo, todo libre, grande, pequeño, rico, pobre, los poderosos, lo que dicen es una sola cosa: a las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos de el que está sentado en el trono, el Padre, y de la ira del Cordero. Pero el capítulo 7 entonces nos dice que solo un grupo podrá estar de pie, solo un grupo escapa de esa ira del Cordero, y son los sellados. Pero ese es otro tema. Ok, lo que quería ver es, o quería que viéramos, que Apocalipsis 16, 17 al 21 describe algo parecido a lo que describe el 6º sello, ¿verdad? Habla de un gran terremoto tan grande cual nunca ha habido. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Un lenguaje parecido a lo que describe el 6º sello. Ahora bien, voy a leer en el libro El conflicto de los siglos, la página 620 y 621. Es un párrafo un poquito extenso, pero nos va a ayudar a confirmar lo que ya vimos aquí en el libro de Apocalipsis. Y hay palabras claves, según Apocalipsis 16. Menciona: hecho está, hubo un gran temblor de tierra, un terremoto como nunca ha habido, grande, terrible, toda isla huyó, los montes no fueron hallados. Ahora vamos a ver cómo describe el conflicto de los siglos, el 7º sello, ampliando un poquito más. Dice acá: esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Sucédanse señales y prodigios con rapidez. Note, los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, como describe la 7ª plaga y el 6º sello. Los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan
y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho está. ¿Dónde encontramos eso? En Apocalipsis 16, 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto. ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis 16, 18. Cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Lo que describe la séptima plaga. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Lo que describe la séptima plaga. Dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Apocalipsis 16, 19. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento. Apocalipsis 16, 21. La sexta plaga hace su obra de destrucción. Dice, las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren. Y aquí volvemos a Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, con los que le obedecen. Termina la cita. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Yo sé que la cita era un poco larga, pero era necesario para que veamos entonces cómo armoniza el espíritu de profecía con lo que dice la palabra del Señor. Así que vemos claramente que la resurrección especial, parcial o mixta, ocurre ¿en qué contexto? Durante la séptima plaga. Durante la última plaga. La última plaga. En ese momento, en algún momento de la séptima plaga, ocurre la resurrección especial. ¿Está claro? ¿Está aquí? Sí, sí. Muy claro. Muy bien. Es decir, que los que sean resucitados o los que participen de la resurrección especial, parcial o mixta, no van a esperar mucho tiempo hasta que Cristo regrese, ¿verdad? Porque ya poquitos se levantan, según estaba describiendo acá la cita, poquito después entonces son levantados, obviamente son levantados primero, y entonces poquito después comienza Jesús a descender sobre las nubes de los cielos. Y es la última parte con la que quiero concluir, Natalie, la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre. Vayamos a San Mateo capítulo 24, verso 27. Leímos esta cita, pero quiero que la leamos nuevamente.
Mateo 24, 27, 30 al 31. O más bien, Mateo 24, 27 y verso 30. Ok. Verso 27 y verso 30. Tiene conexión con la cita que acabamos de leer en el conflicto de los siglos, y vamos a ver por qué. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego el 30, ¿verdad? Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo hará duelo todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A ver, aquí menciona la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y generalmente, ¿verdad? Aplicamos esto a que sencillamente Jesús aparecerá en el cielo. Y esto es correcto. Pero de manera más específica, hay una señal del Hijo del Hombre que ven los justos y que les indica que su Señor está viniendo, ¿verdad?, en las nubes de los cielos. Y para eso quiero que volvamos al libro El conflicto de los siglos, a páginas 623 y 624. Pero antes, quiero mencionar que hay dos grupos que no mencionamos en el estudio porque estábamos hablando de la resurrección. Pero cuando Cristo venga, hay un grupo de salvados vivos, ¿verdad? Pero también hay un grupo de salvados, hay un grupo de perdidos vivos, un grupo de salvados vivos y un grupo de perdidos vivos. Los salvados serán transformados, como ya estudiamos, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos. Y los perdidos, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, van a morir con el resplandor de su venida, con el resplandor de su gloria. Ahora, estos salvados, ¿verdad?, que serán transformados, dice que verán una señal. Vamos a leer, conflicto de los siglos 623, 624. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo, ¿verdad?, el domingo, cuando sea decretado como un día de adoración. Dice, reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello de Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. O sea, cuando luchamos contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios, luchamos contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. Tristemente, no se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado. Mi hermano, mi amigo, si tienes un cargo sagrado, es una responsabilidad solemnísima. Y Wow. dice, cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Una sola alma. Cristo hubiera venido a dar su vida por una sola alma. Así de valioso, de valiosa es para Dios una sola persona. Y dice aquí, solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Imagínate a alguien que tenga un cargo de responsabilidad, de autoridad, y que esté descarriando por sus falsas enseñanzas a miles, quizás millones de almas. Es algo terrible. Ay, Dios mío, terrible. Y eso dice aquí, eso continúa diciendo aquí. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga,
apártate de mí, apártate, mal servidor. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. En ese momento sí se sabrá el día y la hora de la venida de Cristo. Antes, mi amado, no. En ese momento, ¿verdad? Dice, sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios, el pueblo de Dios, escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí, porque reflejan la gloria de Cristo, reflejan el carácter de Cristo, y la gloria de Cristo se refleja en ellos. Los malos no los pueden mirar, no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. Entonces dice, el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Okay. Entonces, ¿cuál es la señal del Hijo del Hombre de manera específica que menciona Mateo 24, 27 y 30? O Mateo 24, 30. Esa nubecita como del tamaño de la mitad de la palma de una mano. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Esa es la señal del Hijo del Hombre, que podrán apreciar, que podrán contemplar. ¿Quiénes? Los que participen de la resurrección especial, parcial o mixta. Podrán, por así decirlo, contemplar la venida de nuestro Señor Jesucristo de principio a fin. Desde que aparece esa nubecita, ¿verdad? Por el este, como del tamaño de la mitad de la palma de la mano, hasta que Cristo ya llega a la tierra. Y en ese momento, cuando Él llega, ¿qué va a pasar? Entonces va a levantar de sus tumbas, o desde donde quiera que estén, a aquellos que hayan muerto en Cristo. Es decir, esta es una bendición especial. Los que resuciten y participen de la resurrección especial verán todo el evento más glorioso después de la muerte de Cristo. Lo verán completo. Los que sean resucitados solamente verán a Cristo allí, ¿verdad? Cuando esté en el aire, por así decirlo. Así que, hermanos queridos, amigo querido, que nos está escuchando y viendo, prepárate para esa resurrección especial. Y si, pues, por alguna razón, ¿verdad? Ya esos hermanos de la antigüedad, pues ellos van a participar de la resurrección general, pero tú y yo tenemos la oportunidad de participar en la especial, si aceptamos el mensaje final de Dios, si seguimos a Cristo, el Cordero, por donde quiera que va, si obedecemos a Dios en todo lo que conocemos y en todo lo que Él pueda revelarnos, ¿verdad? No nos cerremos a lo que el Señor quiera enseñarnos, a lo que el Espíritu Santo quiera mostrarnos, ¿verdad? Démosle la oportunidad de que Él nos pueda seguir enseñando, seguir creciendo en su gracia y poder participar de esta resurrección maravillosa. Así que, Natalie, de mi parte, hemos concluido. No sé si tengas algún comentario, alguna pregunta que te haya surgido. Bueno, imagínate, a analizar, ¿verdad? Todo esto y a rogarle al Señor que nos ayude, que nos prepare
y que sobre todo ponga sobre nosotros su sello, que nos ayude a tener ese afianzamiento en la verdad que tanto necesitamos. Jorge, qué decirte, muchísimas gracias. Estamos pendientes para otros estudios, sobre todo lo que nos decía sobre más información y citas sobre la resurrección especial. Eso lo tenemos muy pendiente y vamos a cuadrarlo, claro que sí. Y hermanos, qué decir a ustedes, muchísimas gracias. Esperamos que estos videos les sean de bendición. Si deseas recibir este material en PDF, déjanos un comentario diciendo quiero el PDF y nos pondremos en contacto contigo para enviarte. Jorge, gracias. Dios te siga bendiciendo, de verdad que sí. Y qué bueno que pones ese talento al servicio del Señor, porque es un don que el mismo Dios te ha dado. Gracias. Gloria al Señor, gracias por la invitación, como siempre. Y enfatizando o recordando que lo que mencionabas, vamos a hacer otro programa que va a tratar sobre algunos contraargumentos que hay con relación a esta enseñanza que vimos a la luz de la palabra y del Espíritu de Profecía, sobre la resurrección especial, ¿verdad? Hay algunos argumentos que andan por allí, por las redes, atacando esta enseñanza que, como vimos, tiene sustento en la palabra de Dios. Usamos el Espíritu de Profecía porque como adventistas creemos en el Espíritu de Profecía, pero vimos que primero tratamos los textos bíblicos y luego entonces confirmando con el Espíritu de Profecía. Es decir, que no necesitamos, en otras palabras, solo con la Biblia podemos demostrar que hay una resurrección especial, parcial o mixta. Así que vamos a hacer este programa, Dios mediante, pronto. Así que los amigos que están mirando este video, pues esperen un programa solo dedicado a tratar algunos argumentos que hay en contra de esta enseñanza que parecen sólidos, pero que vamos a ver a la luz de la palabra que no lo son. Exacto, entonces Luigi, sería bueno proponerle a nuestros hermanos y amigos que si conocen algunos de esos argumentos lo puedan dejar en los comentarios para que podamos utilizarlo entonces ese día y responder a esas inquietudes que quizá tienen algunos o que pueda tener usted mismo. Argumentos o también alguna duda o pregunta con relación a este tema de la resurrección especial lo pueden dejar en la caja de comentarios y luego con la ayuda del Señor vamos a tratar de incluirla en ese programa especial que hagamos sobre la resurrección especial o los contraargumentos sobre la resurrección especial. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Pues nada, nos despedimos pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta. Por supuesto vas a comentar, comparte para que otras personas también puedan ser bendecidos. Y por supuesto, dale al botón de unirte para que veas qué hay por ahí para ti. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Adiós. Hasta la próxima.